Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La primera noche no fue más que una sospecha. Gabriel se acostó pasadas las 11, agotado después de un día cualquiera en la universidad. Se arrojó en la cama con el cuerpo pesado y el pensamiento flotando en lo habitual. Una tarea inconclusa, el mensaje sin responder a su ex, el leve zumbido de la nevera en la cocina. Cerró los ojos y entonces sintió que caía. No era un simple vértigo ni el acostumbrado sobresalto que llega al conciliar el sueño. Fue una caída sin final, como si la cama hubiese desaparecido bajo él, como si lo tragara un abismo sin aire. Un sonido agudo le reventó los oídos, una mezcla entre un chillido metálico y un grito lejano. Abrió los ojos de golpe y se encontró jadeando, cubierto en sudor. El reloj marcaba las 11:04. Había pasado apenas 3 minutos desde que se acostó. Esa noche no volvió a intentarlo. La segunda noche fue peor. Cerró los ojos sabiendo lo que venía y no tardó en volver a sentirse arrastrado por ese vacío, esa presión en el pecho, como si algo le aplastara el alma. Solo que esta vez, antes de abrir los ojos, alcanzó a ver algo. Una figura, negra, alta, inmóvil, observándolo desde un rincón de su mente como un espectador dentro del sueño. La figura no se movía, pero su presencia era tan abrumadora que Gabriel despertó gritando. Desde entonces, dejó la luz del velador encendida. A la tercera noche ya tenía miedo de parpadear. Caminaba por su cuarto como una sombra rota, con los ojos rojos de insomnio y los pensamientos sueltos, como trozos de vidrio entre las sienes. En el espejo del baño apenas se reconocía. En la universidad, sus amigos empezaron a notarlo. ¿Estás bien, bro?, le preguntó Alex, empujándole el hombro mientras sacaban café de la máquina. Gabriel asintió con un movimiento seco, sin mirar. Estaba más delgado, ojeroso, con la voz ronca por no haber dormido en días. Solo no estoy durmiendo mucho últimamente. ¿Insomnio? Eso lo arregla un clonazepam o 3. Gabriel rió con un hilo de voz, pero el corazón se le retorcía. No era insomnio, era otra cosa. Dormir no era descansar, dormir era caer. Y cada vez que lo intentaba, algo lo esperaba del otro lado. Esa noche, mientras se esforzaba por mantenerse despierto, viendo una vieja serie en el laptop, la pantalla parpadeó. 1 segundo, 2, negro. Y allí, reflejado en el cristal apagado, volvió a ver la figura. Parpadeó. La figura desapareció. Pero el sonido no se había ido. Un zumbido, como un enjambre en su cabeza, como si algo golpeara, muy lento, muy lejano, en la parte trasera de su cráneo. Gabriel se levantó de un salto. La laptop cayó al suelo, rebotando con un golpe sordo. Encendió todas las luces de su habitación, luego la del pasillo, luego la del baño. La casa entera quedó bañada en luz blanca y fría. Eran las 3:12 de la madrugada. El zumbido aún vibraba detrás de sus ojos, un eco imposible de sacudir. Abrió el grifo del baño, se echó agua helada en la cara, se miró al espejo y no estaba solo. La figura estaba detrás de él, apenas visible en el reflejo. No tenía rostro, pero su silueta era alta, curva, antinatural. Como si su columna se hubiera estirado demasiado, como si estuviera hecha de tendones y humo. Gabriel se dio la vuelta con violencia. Nada. Volvió al espejo. Nada. Jadeando, se aferró al borde del lavamanos y empezó a temblar. No era real, era su mente. Estaba cansado, agotado.
Llevaba casi 4 días sin dormir más que cabeceos fugaces, sin cerrar los ojos más de unos segundos antes de que el pánico lo devorara. Tenía que haber una explicación, algo médico, neurológico, alucinaciones hipnagógicas, parálisis del sueño, estrés extremo. Pero algo en lo profundo de sus entrañas le decía que no era eso. Volvió a su habitación con pasos lentos, calculando cada sombra. Ya no confiaba ni en las esquinas. Se sentó en la cama, con la espalda contra la pared. El cuerpo le temblaba por el agotamiento. La cabeza pesaba. La visión comenzaba a nublarse por momentos. Cerró los ojos solo por un instante. Un grito, abrupto, atroz, dentro de su cabeza. Los abrió de inmediato, jadeando, sudando frío. El corazón se le quería salir del pecho. Había sido una voz, no una cualquiera. Era la voz de su madre, pero su madre estaba a cientos de kilómetros, en otra ciudad, y esa voz no pedía ayuda. Suplicaba: no lo cierres, por favor, no lo cierres. La habitación comenzó a girar. Se levantó como pudo, tropezando con la esquina de la cama. Necesitaba ayuda, psiquiatra, hospital, cualquier cosa. Cogió el celular, pero cuando lo encendió, la pantalla no mostraba las aplicaciones. Solo una frase, parpadeando, escrita en letras negras sobre fondo blanco. No lo cierres. Gabriel lo soltó. El celular golpeó el suelo y se apagó. Se llevó las manos a la cabeza, soltando un gemido. Ya no podía más. No podía vivir sin dormir. Pero no podía dormir sin morir. Estaba atrapado. Y lo peor fue que, por un segundo, pensó en rendirse. Solo un segundo. Un breve parpadeo. Y al hacerlo, sintió como una mano helada comenzaba a envolver su garganta. Gabriel se llevó ambas manos al cuello, ahogándose, intentando arrancarse la sensación. No había nada allí, ninguna mano real. Pero el frío era tangible, el ardor en los ojos, el fuego en los pulmones. El aire no entraba. Se tambaleó hacia atrás y golpeó el escritorio. Cayó de rodillas y de repente se liberó. El aire regresó de golpe como si alguien lo hubiera soltado. Tosió, lloró, respiró con desesperación. Se arrastró hasta la pared más cercana y se abrazó las rodillas, temblando, los ojos abiertos de par en par. Ya no tenía el lujo de cerrarlos. Le quedaban restos de racionalidad. Pocas piezas de lógica aún unidas por el miedo. Escribió con manos temblorosas en su cuaderno. No dormir. No cerrar los ojos. Mantenerse despierto. Mantener luces encendidas. Escribió y reescribió esas frases, como si escribirlas las hiciera verdad, como si escribir pudiera protegerlo. A la mañana siguiente, ¿o era la misma? El tiempo comenzaba a distorsionarse. Salió de su apartamento por primera vez en días. Caminó por la ciudad como un cadáver andante, con gafas oscuras, la capucha puesta y los ojos fijos en el suelo, sin permitirse ni un parpadeo largo. Fue a una clínica. Mintió. Dijo que llevaba varias noches sin dormir, que tenía miedo, que veía cosas, que creía estar alucinando. La doctora, una mujer joven con voz suave, le habló con delicadeza. Gabriel, necesitas descansar. Esas alucinaciones son producto del insomnio extremo. Si tomamos acción ahora, podemos revertirlo. Te voy a recetar algo para dormir profundamente. Solo unas gotas. Te hará bien. Gabriel la miró. Su bata blanca, su sonrisa amable. Las manos que extendían una receta. Todo parecía humano, lógico, seguro. Pero detrás de ella, en la sala contigua, la vio. La figura. Parada junto a la máquina de café, inmóvil. No necesitaba leer la receta para saber que si tomaba ese medicamento, si dormía profundamente, no volvería a despertar. Sonrió con los labios, rompió el papel en 1000 pedazos y se marchó sin decir una palabra. Caminó sin rumbo durante horas. El cielo estaba nublado,
pero sentía que la luz natural era lo único que lo protegía. Los autos, las voces, el bullicio de la ciudad, todo parecía tan lejano, como si flotara entre dos mundos. En una esquina, una mujer mayor lo miró a los ojos mientras él pasaba. Su expresión cambió. «Ya lo viste, ¿verdad?» Gabriel se detuvo en seco. La miró. Ella asintió con gravedad. «No cierres los ojos, muchacho, nunca más, porque eso no duerme, solo espera». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Quiso preguntar, pero la mujer ya había girado la cabeza y seguía su camino como si nada hubiera pasado, como si su advertencia no hubiera sido más que una parte de la brisa, algo que solo él había escuchado. Se quedó en la acera, atónito, los ojos ardiendo. El parpadeo era un peligro, el más leve descanso, una amenaza. ¿Cuánto más podía durar así? ¿Cuántas horas más antes de que su cuerpo se rindiera? Volvió a casa caminando como un autómata. En la puerta de su apartamento le costó encontrar la llave. La visión comenzaba a fragmentarse. Por momentos veía doble. Por momentos no veía nada. Al entrar lo esperaba el silencio. El televisor aún encendido en un canal de cocina. Un cuchillo sucio sobre la encimera, restos de café seco en la taza. Todo estaba igual, y sin embargo algo era distinto. El aire era más denso, como si algo invisible respirara con él en el mismo cuarto. Encendió todas las luces otra vez. Se sentó en el sofá. Encendió el televisor más fuerte. Colocó música desde el celular. Cualquier cosa. Todo lo que hiciera ruido. Todo lo que lo mantuviera en la superficie. Pero a los pocos minutos, entre el murmullo de las voces de la TV, entre las notas de una canción olvidada, escuchó algo más. Un susurro, casi imperceptible. «Ven». El corazón se le paralizó. Apagó todo. El silencio volvió. El susurro también. «Estás cansado. Solo un poco. Solo cierra los ojos un segundo». Gabriel comenzó a llorar. Lágrimas lentas, espesas. No podía seguir así. ¿Cuánto llevaba sin dormir? 5 días, 6. Sentía que todo su cuerpo era una quemadura, que su mente estaba al borde de una grieta inmensa. Fue entonces cuando lo vio por completo. Por primera vez. La figura emergió del rincón más oscuro de la sala, como si naciera de la sombra misma. No caminaba. Flotaba. Su cuerpo no tenía piel, ni carne, ni huesos visibles, pero parecía construido de algo peor. Un tejido de vacío, de oscuridad viva. Sus ojos, si es que eran tales, brillaban con un fulgor blanco, como brasas en la penumbra. Gabriel no podía moverse, no podía hablar, solo escuchaba. «Solo necesito que cierres los ojos». «Swing», dijo la voz. Y esta vez no fue un susurro. Fue un rugido sutil, una caricia que contenía la amenaza de un puñal. Gabriel se aferró al sofá con uñas quebradas y dijo, apenas audible, «No, no voy a dormir. No, hoy». La figura retrocedió un paso. No desapareció, no se desvaneció, solo esperó. Como si supiera que el tiempo, al final, estaba de su lado. Gabriel comenzó a vivir por reflejo, una marioneta impulsada por el miedo. Tomaba café hasta vomitar, se pellizcaba los muslos cada vez que su mente empezaba a vagar. Salía a caminar por las calles más ruidosas, tragando humo, ruido y movimiento para mantenerse en la superficie. Pero el cansancio lo desbordaba. Se había convertido en un náufrago de su propio cuerpo. Su mente ya no distinguía lo real de lo imaginado. Una tarde, era de tarde, entró a una cafetería. Pidió un expreso doble y se sentó junto a la ventana. Afuera, las personas parecían moverse en cámara lenta. Adentro, la camarera le dejó el vaso con una sonrisa torcida. Gabriel levantó la vista y notó que la mujer no tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras,
brillando con la misma luz blanca que lo perseguía. Volvió a mirar el café, luego a la mujer. Sus ojos estaban normales. Trató de reír, pero fue un sollozo. Cuando salió de allí, caminó sin rumbo hasta que llegó a una librería antigua. El cartel de madera estaba astillado y la puerta de vidrio vibraba con un zumbido tenue. No sabía por qué entró. Tal vez porque allí no había pantallas ni luces de neón. Tal vez porque algo dentro lo empujaba a buscar respuestas donde nadie más miraba. El interior olía a polvo y cuero viejo. Un anciano, encorvado, lo saludó con un movimiento seco de la cabeza. No dijo una palabra. Gabriel se internó entre los estantes, sin buscar nada específico, hasta que sus dedos se posaron sobre un libro encuadernado en negro, sin título en la portada. Lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en el centro había un texto, como garabateado a mano con tinta seca. Los que han visto la grieta no pueden volver a cerrar los ojos. Gabriel tragó saliva. Debajo había un dibujo, la misma figura, de pie, esperando, como si estuviera en todas partes desde siempre, como si ya la hubieran visto otros. Volvió al mostrador. El anciano lo miró sin sorpresa, con peso. «No muchos llegan a ese libro», dijo el viejo. «Pero si lo viste, entonces ya no hay vuelta atrás». «¿Qué es?», susurró Gabriel temblando. El anciano no respondió de inmediato. Luego murmuró: «Es el umbral, entre la vigilia y la muerte. La forma que toma cuando el alma se resiste a caer». Gabriel apretó el libro contra su pecho. Sentía que tenía algo importante entre las manos, algo prohibido, pero quizás también una clave. «¿Cómo lo detengo?», preguntó. El anciano negó con la cabeza. «No se detiene, solo se esquiva, y no para siempre. La conciencia no puede sostenerse sin descanso. Tarde o temprano te alcanzará. Pero alguien debe haber sobrevivido. Nadie sobrevive al umbral. Solo se retrasa la caída». Gabriel salió de la librería con las piernas de trapo. El cielo estaba gris. No sabía si era de día o de noche. Caminó hasta un parque y se sentó en una banca, el libro entre las manos. Comenzó a leerlo con frenesí, pasando páginas en blanco, hasta encontrar fragmentos oscuros escritos en tinta roja. Se alimenta del silencio entre los pensamientos, de la pausa en la vigilia. Cuando cierras los ojos no duermes, cruzas, y al cruzar él te toca. Más abajo, una advertencia: no uses espejos, no confíes en las voces familiares, no tomes pastillas y, sobre todo, no duermas por accidente. Gabriel temblaba. En casa había un espejo. Una voz familiar lo había llamado antes. Había recibido una receta. Todo coincidía. Todo era parte del tejido del umbral manipulando su realidad. El libro finalizaba con una única frase: cuando lo escuches hablar con tu voz, ya es tarde. Gabriel cerró el libro de golpe, y entonces escuchó su propia voz detrás de él, idéntica, pero dicha con un tono antinatural. «Gabriel, estás soñando». Se levantó como un resorte, girando sobre sí mismo. No había nadie, nada, solo viento, solo árboles moviéndose suavemente. Pero sabía que ya lo había escuchado, y eso significaba que el umbral estaba más cerca que nunca. Gabriel corrió. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba moverse, mantenerse en marcha. Si se detenía, si pensaba demasiado, si dejaba que su mente se relajara, el umbral se acercaría. El eco de su propia voz seguía en su nuca como un cuchillo, como si lo hubiera rasgado por dentro. Llegó a su departamento de madrugada, o eso creyó. La ciudad se había vuelto confusa. Las luces parecían pulsar, y las personas, si es que eran personas, caminaban con movimientos alterados, casi coreografiados, como si todo fuera una obra montada, una ilusión diseñada para que él creyera que aún estaba despierto.
Entró, cerró con seguro y se atrincheró en el baño. Quitó el espejo de la pared y lo rompió con un martillo. Los fragmentos quedaron esparcidos en el suelo como pedazos de otra realidad. Se sentó en el piso, rodeado de cristales, abrazando el libro. Durante horas, garabateó símbolos del texto en las paredes, frases protectoras, tal vez inútiles, tal vez placebo, pero al menos lo mantenían ocupado. Amaneció sin que se diera cuenta. El sol no lo salvaba, solo marcaba la cuenta regresiva. Para el 8º día sin dormir, Gabriel era un espectro. Tenía los labios partidos, la piel pegada al hueso, los ojos rojos, hinchados, secos. Empezaba a tener microapagones. Lapsos en los que su cuerpo se detenía por segundos, en los que el mundo parpadeaba. Y en cada parpadeo, el umbral estaba más cerca. Fue en uno de esos lapsos que lo vio por completo en la cocina, de pie, a menos de 2 metros. Sus brazos eran más largos ahora, su forma menos difusa, como si al perder lucidez, Gabriel lo estuviera permitiendo entrar más profundamente en su realidad. El umbral extendió la mano, y Gabriel, temblando, sintió que algo dentro de sí quería tomarla. «No», gritó, «no soy tuyo». Se arrancó de la alucinación y cayó al suelo. Se golpeó el hombro. El dolor era real. Eso lo ancló por un tiempo. Pero sabía que la próxima vez no bastaría con un grito. Buscó ayuda en foros oscuros de Internet. Grupos de gente que hablaba de los que no duermen, de los ojos que no deben cerrarse. Historias fragmentadas, relatos de locura, desapariciones y siempre la misma figura descrita con distintas palabras. Uno de los mensajes le heló la sangre. Cuando empecé a escucharlo con mi voz, ya no supe si yo era yo. Otro, no cierres los ojos, ni siquiera por amor, especialmente por amor. Esa frase lo hizo temblar, porque esa noche, después de otro microapagoncito, vio a Clara. Clara, su ex, parada en su habitación, con el cabello revuelto como en las mañanas felices, con la sonrisa de hace un año, con los ojos llenos de ternura. «Gabriel», susurró ella caminando hacia él, «estoy aquí, ya no estás solo, solo descansa, solo un poco». Él supo que no era real, que eso era el umbral disfrazado, usando su recuerdo más cálido. Pero parte de él quería creer. Parte de él alargó la mano. Parte de él, rota, sola, desesperada, gritaba por un descanso. «Gabriel», repitió Clara, «por favor, por mí, solo un instante, cierra los ojos». Gabriel gritó. Saltó hacia la lámpara y la lanzó contra la pared, rompiéndola. Gritos, llanto, sombra, oscuridad. Clara desapareció. El umbral sabía ahora qué hilo jalar, y Gabriel ya no sabía cuántos hilos le quedaban. Esa noche Gabriel selló todas las ventanas con cartones, cinta adhesiva y muebles. Clavó una sábana sobre el umbral de la puerta del baño, donde había destruido el espejo. Apiló muebles frente a la puerta principal y desconectó todos los electrodomésticos. La electricidad, la tecnología, los espejos, todo era un canal, un filtro. Lo había leído en uno de los foros más crípticos. El umbral se cuela por donde fluye la conciencia. Luz, reflejo, sueño. Evita lo que te refleja, evita lo que te calma. Las luces permanecieron encendidas, una tras otra. Tenía linternas cargadas, velas encendidas, mecheros de camping listos. Estaba rodeado por el fuego, por la vigilia, como un guardián sobre su propia tumba. Pero la lucidez se le escapaba. Las voces eran cada vez más frecuentes. Ya no solo susurraban, a veces cantaban. Viejas canciones de cuna que su madre le cantaba de niño, entonadas en una voz distorsionada, inhumana. «Duérmete ya, mi niño, duérmete sin temor». Y al mismo tiempo que esa melodía infantil lo envolvía,
el reloj del pasillo se detenía. Literalmente. La manecilla se congelaba a las 3:33 de la madrugada, la hora en que el mundo parecía contener el aliento. Gabriel lo miraba fijamente, esperando el tic siguiente que nunca llegaba. Fue esa noche, durante un nuevo microapagón, que despertó de pie frente al ventanal del piso 12, sin recordar cómo había llegado allí. La ventana estaba abierta, y afuera, a lo lejos, flotando en el aire, lo vio. El umbral, suspendido en el cielo, más grande que nunca, con brazos que rozaban las azoteas, con su rostro blanco y sin boca que giraba lentamente como una luna enferma. Lo estaba esperando. Gabriel se arrastró de regreso hacia adentro. Cayó, se raspó, lloró. Estaba al borde. No de la locura. Eso ya lo había pasado. Estaba al borde de rendirse. Día 10 sin dormir. Gabriel no se levantó del suelo. Solo respiraba, con dificultad, con esfuerzo, como si incluso el acto de seguir vivo fuera una resistencia en sí misma. Tenía el rostro hundido en la alfombra, la piel quebrada en los labios, sangre seca en la nariz. Las luces seguían encendidas. Y aún así, el umbral estaba con él. Lo sentía en la nuca, en cada rincón. Lo veía moverse entre sombras que no debían moverse. Escuchaba pasos cuando no había espacio para nadie más. En algún punto, abrió el libro negro de nuevo. Las páginas que antes estaban en blanco, ahora contenían más texto, como si el libro estuviera escribiéndose con cada minuto que Gabriel resistía. Leyó. Cuando no queda cuerpo ni cordura, solo queda el ojo interno. Si lo cierras, caes. Si lo mantienes abierto, sangras. Gabriel se tocó el rostro. Sus párpados dolían. Le ardían como brasas. La piel se le estaba pelando. Sus ojos lloraban sangre. Se arrastró hasta el baño. Miró su reflejo en un pedazo de espejo que no había destruido del todo. Lo que vio no era él. Era su cuerpo, sí. Pero los ojos eran otros. O más bien, no tenían nada. Solo oscuridad líquida. Y detrás de él, en el reflejo, el umbral lo observaba. «Dame tu sueño», le susurró, y esta vez fue su propia boca la que se movió. Gabriel gritó, y el espejo se rompió de nuevo. La fractura del espejo no detuvo la invasión. Era como si cada grieta en el vidrio abriera un pequeño portal, por donde el umbral se filtraba más profundamente en su conciencia. Gabriel no podía confiar ni en su cuerpo. Las piernas le fallaban. La espalda se curvaba bajo el peso del agotamiento. Estaba seguro de que sus órganos comenzaban a apagarse uno por uno. El corazón latía como un tambor irregular, a veces lento, a veces acelerado. Su estómago rechazaba todo lo que intentaba ingerir, y las palabras se le mezclaban en la lengua cuando trataba de hablar consigo mismo. En uno de esos momentos, notó que el libro negro había desaparecido. Se arrastró por la casa con desesperación. Revisó el baño, la cocina, el sofá. Nada, ni rastro del tomo. No lo había quemado, no lo había perdido. Simplemente había dejado de estar. Entonces, en la pared del pasillo, notó algo nuevo. Una frase escrita con lo que parecía alquitrán o sangre muy vieja. «Ya lo has leído todo. Ahora lo eres». Gabriel retrocedió, con el cuerpo helado. «No», murmuró. No soy eso». Pero otra frase apareció bajo la primera, como escrita por una mano invisible. «Tú eres el umbral que te persigue». La frase vibró en sus huesos, la repitió en su mente y le hizo sentido. Un sentido horrible, brutal. ¿Y si no era una entidad externa? ¿Y si él era el canal? ¿El recipiente? ¿El punto de encuentro entre este mundo y aquello que no debía cruzar? ¿Y si el insomnio no era castigo, sino protección? Gabriel cayó de rodillas. Entonces, por primera vez, sintió compasión por sí mismo.
Lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas manchadas de polvo y sangre. No estaba luchando contra algo externo, estaba conteniéndolo dentro. El día 11 llegó sin aviso. Una luz gris entraba por las rendijas de las ventanas tapiadas y Gabriel apenas podía moverse. Su cuerpo ya no respondía. Tenía los músculos rígidos, los dedos fríos, la boca seca como papel quemado. Pero algo más había cambiado. El umbral ya no se ocultaba en las sombras. Ahora estaba en medio del cuarto, como una presencia permanente, sólida. A veces Gabriel lo veía en forma humana. Otras veces como una masa amorfa de oscuridad viva. Pero su esencia era la misma. ¿Ya estás listo?, dijo con una voz que era la suya, pero distorsionada, más grave, más rota. Gabriel no contestó. No podía. Solo lo miró. Tú eres el último bastión, continuó la criatura. Tu vigilia me contiene. Tu resistencia me impide nacer, pero no puedes sostenerme para siempre. Silencio. Y luego, casi con dulzura. Dormir no es rendirse, Gabriel. Es abrir la puerta para que lo inevitable cruce. Gabriel quería gritar, pero no tenía voz. Quería correr, pero no tenía piernas. Entonces, en medio del colapso, su mente encontró una rendija, una idea. Si era el canal, entonces tal vez podía sellarlo desde dentro. Pero para eso, debía entrar, debía dormir. No por accidente, por elección. El umbral se detuvo. Lo observó. ¿Vas a cruzar voluntariamente? Gabriel asintió con la cabeza, apenas. Entonces susurró la figura. Ya no serás tú, serás nosotros. Gabriel cerró los ojos. Por primera vez en 11 días, la oscuridad lo envolvió de inmediato. Pero no era el descanso plácido del sueño, ni la nada reparadora de un parpadeo profundo. Era un descenso. Una caída sin fin a través de capas de sombra líquida, como si se hundiera en un océano sin fondo donde el tiempo no existía, donde la gravedad no tenía sentido y su cuerpo ya no era cuerpo, sino idea. Gabriel trató de gritar, pero no tenía boca, no tenía garganta. Era conciencia pura flotando en la espiral de un mundo que no obedecía a ninguna ley. Y ahí, en medio de la negrura más densa, él apareció. No como figura, no como monstruo, no como sombra, sino como presencia total. El umbral era todo. Su voz, su memoria, su forma, el espacio mismo. Gabriel no lo veía, lo sentía desde adentro. ¿Lo entiendes ahora?, dijo el umbral, y su voz retumbó como un pensamiento de otro. Nunca estuviste huyendo de mí. Siempre fuiste yo, despertando. Gabriel flotó. Recordó cada instante desde que cerró los ojos por primera vez aquella semana. El zumbido, la figura, el libro, la frase en el vidrio. Todo era parte de una revelación progresiva. ¿Soy el umbral? Eres la grieta, respondió la voz. El defecto. El límite consciente de una humanidad que ya no sueña como antes. Por eso tú resististe. Por eso tú abriste el canal. Y entonces lo entendió. Al negarse a dormir, Gabriel no estaba escapando. Estaba impidiendo algo mayor. Era una grieta, una fisura en la tela del mundo. El insomnio era la barrera final. Y ahora, al haberla derribado voluntariamente, ya no era él quien miraba al umbral. Era el umbral quien ahora miraba a través de él. ¿Qué pasa ahora?, pensó Gabriel. El silencio fue la respuesta. Luego, una frase final. Ahora se despertarán los demás. Cuando Gabriel volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su departamento. Estaba en una cama blanca. Sábanas limpias, lámparas suaves. El zumbido de una máquina médica marcando su pulso. Una enfermera joven anotaba algo en una tabla a los pies de la cama. «¿Gabriel?», dijo al notar que despertaba. «Gabriel, está despierto». Voces, pasos rápidos, médicos, luces de examen. Gabriel parpadeó lentamente. Sus músculos estaban atrofiados.
su piel pálida. Sintió la voz atrapada en su pecho. ¿Dónde estoy?, murmuró. Unidad de cuidados intensivos, respondió el médico más cercano. Has estado en coma inducido por casi 3 semanas. Dijiste que no podías dormir, que era peligroso. Pero estabas delirando. Tu cuerpo colapsó. Tuvimos que sedarte. Gabriel cerró los ojos. Una parte de él deseaba creer que todo había sido un sueño febril, una alucinación producida por el agotamiento extremo. Pero número, porque cuando volvió a mirar, vio algo en el rincón de la habitación. Una sombra que no debía estar allí. Alta, erguida, esperando. Y en la televisión apagada frente a su cama, escrita con una especie de condensación interna en la pantalla, había una palabra dibujada desde adentro: despiertos. La enfermera apagó la luz. Gabriel quedó a oscuras, y detrás del parpadeo de sus párpados la figura se movió. Las noticias llegaron una semana después. Casos aislados, pero conectados. Personas en distintos lugares del país, incluso en otras partes del mundo, comenzaron a reportar un síntoma extraño: incapacidad para dormir. No insomnio tradicional, no estrés o ansiedad, sino una sensación visceral de terror absoluto al cerrar los ojos. Varios murieron por colapso nervioso. Otros entraron en estados catatónicos. Un patrón emergía. Los médicos hablaban de una epidemia psíquica. Algunos científicos la atribuían a un virus neurológico nuevo. Otros a un fenómeno colectivo tipo histeria masiva. Pero Gabriel sabía la verdad. Desde su cama en el hospital observaba, escuchaba, y en cada reflejo, el metal del suero, el cristal de la ventana, la pupila dilatada de una enfermera somnolienta, lo veía. El umbral había cruzado, y él, Gabriel, ya no era más Gabriel. Era su emisario, su heraldo, el primer vigía. Dormir había abierto la puerta, y ahora millones empezaban a soñar con él. Gabriel recibió el alta médica una semana después. Contra todo pronóstico, su cuerpo se recuperaba. Se alimentaba, caminaba, hablaba. Pero algo en su forma de mirar había cambiado. Ya no era miedo, ni siquiera resignación. Era aceptación. Volvió a su departamento. El espacio estaba tal como lo había dejado. Las paredes rayadas con símbolos, los muebles apiñados, el baño destrozado. Pero había una extraña quietud ahora, como si el lugar supiera que ya no hacía falta contener nada. Durante días, Gabriel salió poco. No hablaba con nadie, pero observaba. En los parques notaba a los que se frotaban los ojos demasiado seguido. En los cafés oía conversaciones a media voz sobre sueños imposibles. En el metro veía a niños que lloraban dormidos, murmurando el mismo nombre. Él está cerca. Una noche recibió una carta. No tenía remitente. Solo estaba doblada con precisión quirúrgica y metida por debajo de su puerta. El sobre olía a cera. Al abrirla encontró una sola línea. ¿Por qué tú, Gabriel? Y junto a esa pregunta, un número de teléfono escrito a mano. Gabriel dudó. Luego marcó. Sonó una vez, 2. A la tercera, alguien respondió. Pero no dijo nada. Gabriel tampoco, porque lo que escuchó al otro lado de la línea no era voz humana. Era respiración, pesada, rítmica, como la de alguien dormido, muy profundo. Y en ese sonido algo se movía, como un murmullo al borde de la frecuencia audible. Gabriel colgó, pero ya era tarde. La llamada no había venido de fuera. El número que había marcado era el suyo. Desde esa noche, Gabriel ya no supo si estaba despierto. Veía el mundo igual, pero con pequeñas fallas. Personas que caminaban en bucles, puertas que cambiaban de lugar, sombras que se extendían más de lo normal, como si la vigilia misma empezara a agrietarse. Un amanecer fue al espejo,
Uno nuevo, redondo, limpio, y se obligó a mirarse durante exactamente 1 minuto. Al segundo 30, su reflejo sonrió, pero él no. Al segundo 42, sus pupilas se dilataron hasta llenar todo el iris. Al minuto exacto, el reflejo parpadeó. Gabriel Number retrocedió lentamente, sin apartar la mirada, pero el reflejo se mantuvo fijo, inmóvil, observándolo desde el otro lado. Desde entonces, todas las noches, Gabriel se sienta en su cama y escribe. Anota sueños que no recuerda haber tenido. Dibuja símbolos que no comprende, pero que aparecen con naturalidad en su trazo. Una noche, mientras lo hacía, notó que no estaba solo en la habitación. No lo vio, lo sintió. Una presencia familiar, como un viejo amigo o un huésped que nunca se fue. ¿Estoy soñando?, preguntó al aire sin esperar respuesta. Y entonces, desde el rincón más oscuro del cuarto, una voz suave, idéntica a la suya, respondió: «¿Y si nunca despertaste?». Gabriel cerró el cuaderno, miró la ventana y sonrió. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La lluvia caía en hilos grises, incesantes, sobre el parabrisas del viejo Jeep. Los limpiaparabrisas chirriaban con un ritmo agónico, mientras Derek Vaughn seguía la línea quebrada de la carretera que se internaba en las colinas de Eldergrove. El mapa, garabateado a mano por un anticuario en una tienda polvorienta de Montreal, descansaba en el asiento del pasajero, empapado en las esquinas. No había señales desde hacía kilómetros, solo árboles retorcidos y la niebla que lamía la tierra como una lengua inquieta. Frente a él, apenas visible entre la maleza y la bruma, se alzaba la mansión Whitmore. Una estructura de piedra ennegrecida, casi devorada por la hiedra, con torres que parecían dedos buscando desgarrar el cielo. Los ventanales, rotos o cubiertos de tablas, ocultaban su interior como ojos muertos. El portón principal se había descolgado y yacía oxidado sobre la grava. A Derek le pareció que el aire se volvía más denso al cruzar los pilares de entrada, como si algo antiguo se negara a ser perturbado. Descendió del jeep con su mochila al hombro y una linterna atada al cinturón. Su grabadora colgaba de su cuello, lista para documentar todo. Era su costumbre estudiar sitios olvidados por la historia, recoger sonidos, murmullos, ecos atrapados en los siglos. Pero había algo más esta vez, algo que no quería admitir ni en voz alta. Desde que vio la mansión en una fotografía vieja, había soñado con ella. No con su fachada, sino con sus pasillos húmedos, con sus muros jadeando como si tuvieran pulmones, susurrando nombres en idiomas sin raíces. Empujó la puerta principal, que se dio con un crujido de huesos viejos. El vestíbulo era una tumba de polvo y telarañas. Candelabros colgaban del techo agrietado como esqueletos ornamentales. Un espejo roto reflejaba fragmentos de él mismo, distorsionados, como si no lo reconocieran. Avanzó despacio, cada paso levantando cenizas de tiempo. A lo lejos creyó oír algo, un crujido leve, como un pie sobre madera, o un suspiro. Derek se detuvo. El silencio volvió con una súbita tensión, como si la casa esperara. Él encendió su linterna. El haz de luz se deslizó por las paredes húmedas, por retratos vencidos, por escaleras que crujían aunque nadie las pisara. ¿Hola?, preguntó al aire, sabiendo que no debía, pero incapaz de evitarlo. La respuesta no fue un eco.
Fue una voz baja, pegada a la pared a su derecha. Un murmullo breve, apenas un aliento. Derek se giró de golpe. Nadie. Nada. Su pulso se aceleró. Tomó la grabadora y la encendió. El clic sonó más fuerte de lo normal, casi violento. Registro 1, dijo, su voz más temblorosa de lo que esperaba. He llegado a la mansión Whitmore. Ya escuché algo. Una voz. Sabía mi nombre. Guardó la grabadora. Siguió avanzando por el pasillo central, sintiendo que las paredes lo miraban. Como si cada piedra recordara, como si los muros no lo recibieran, sino que lo absorbieran. A cada paso, el aire se volvía más húmedo. No como niebla, sino como aliento. Un aliento viciado, rancio, que parecía filtrarse desde la misma piedra. Derek encendió la linterna en dirección a una bifurcación del pasillo, donde dos puertas simétricas se enfrentaban. Ambas estaban entornadas, pero era la de la izquierda la que parecía latir. Sí, latir. Como si las bisagras respiraran, como si la madera hinchada se expandiera y contrajera en un ritmo apenas perceptible. Se acercó, la linterna temblando ligeramente en su mano. Colocó el oído contra la superficie de la puerta. Nada. Y luego, algo. Un susurro profundo, quebrado como por el llanto. Imposible de distinguir, pero inconfundiblemente humano. La madera estaba fría, pero vibraba apenas bajo su palma. Derek tragó saliva. Giró el picaporte despacio. El cuarto más allá estaba en penumbras. La linterna iluminó una sala circular, tal vez una biblioteca, con estanterías altas que se perdían en la oscuridad del techo abovedado. Los libros estaban intactos, aunque cubiertos de polvo. Era como si nadie hubiese pisado ese lugar en 100 años, o como si no se les permitiese tocar nada. Caminó hasta el centro de la sala. En el suelo, bajo una alfombra semicubierta por hojas secas, algo brilló. Se agachó y la retiró. Un círculo de cobre estaba incrustado en la madera, con inscripciones desgastadas. No eran letras, no del todo. Eran formas que se asemejaban a huesos alargados, entrelazados en patrones. La voz volvió, no desde la puerta, desde la pared. No debiste venir solo. Derek se puso de pie de un salto, girando con la linterna apuntando a todas partes. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, una risa ahogada, como la de un niño debajo de una manta, inquietante por su inocencia mal ubicada. Volvió a grabar. Registro 2. Estoy en una biblioteca. Las paredes susurran. Están vivas. Hay algo aquí conmigo. Apretó el botón de stop, pero no fue su voz la última que quedó registrada. Justo antes de que se detuviera la grabación, la cinta captó otra frase. Un murmullo apenas audible. No lo borres, recuerda. Derek sintió una punzada en el estómago. Un presentimiento. Una memoria que no reconocía, pero que le erizaba la piel. Salió de la biblioteca y subió por la escalera principal, los peldaños crujiendo bajo su peso. No había viento, pero las cortinas ondeaban en habitaciones donde no debía haber ventanas abiertas. Al llegar al rellano del segundo piso, se detuvo. Frente a él, una galería de retratos antiguos colgaba en la penumbra. Hombres de ceño fruncido, mujeres sin rostro. El lienzo desgastado solo dejaba ver el óvalo blanco de lo que alguna vez fue pintura. Uno de los cuadros, el último al fondo, estaba cubierto por una sábana negra. No supo por qué, pero sus pies se movieron solos hacia él. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo tratara de retenerlo. Al llegar al cuadro, alzó la mano, retiró la tela y se vio a sí mismo. Derek retrocedió de un salto. La linterna cayó al suelo y rodó unos centímetros, proyectando haces oblicuos que danzaron por las paredes, distorsionando los rostros de los demás retratos. Su respiración se aceleró, jadeante,
mientras miraba el lienzo sin comprender. Era él, no una figura parecida. Era su rostro exacto, la forma de su mandíbula, el mechón rebelde que siempre se le escapaba en la frente, incluso el lunar junto al ojo izquierdo. Su expresión era distinta, eso sí, más demacrada. La piel parecía grisácea bajo los tonos de óleo, los ojos hundidos, como si el retrato lo mostrara no como era, sino como sería, después de haber vivido allí demasiado tiempo. «Esto no tiene sentido», murmuró, recuperando la linterna con una mano temblorosa. La luz volvió a posarse sobre la pintura. El nombre en la placa, apenas visible bajo la capa de mugre, lo hizo tragar saliva con dificultad. Derek Vaughan, 1893 a 1911. «No puede ser», susurró, sus palabras envueltas en vaho helado. Intentó reírse. Un intento seco, breve, un truco. Un maldito truco, se dijo. Alguien lo estaba siguiendo, jugando con él. Era lo más lógico. Tal vez algún bromista, un guardián oculto, un actor contratado. Pero ni el mejor montaje podía haber predicho su nombre, ni replicado su rostro con tanta exactitud en un óleo envejecido y polvoriento. Algo rasgó el silencio de golpe. Un golpe seco. Detrás de él se giró. Nada, excepto por uno de los otros retratos, que ahora estaba en el suelo, roto. El marco hecho añicos, donde antes había una anciana con collar de perlas, ahora solo había un lienzo desgarrado. Y en la pared donde colgaba el cuadro, algo comenzaba a emerger. No con pintura, con humedad. Una mancha oscura se extendía, formando lentamente una figura. Derek la observó sin aliento. Era una silueta humana, extendiendo los brazos hacia él como si intentara salir del muro. Pero no era una sombra, era agua, o algo más espeso, filtrándose por los poros de la pared como sangre por una venda. Retrocedió a trompicones. La figura se detuvo. No avanzaba, pero se sentía más cerca, demasiado. Derek se obligó a moverse. Corrió hacia el final del pasillo, pateando una puerta al azar. Entró en lo que parecía una sala de costura, con un maniquí cubierto de polvo en el centro y muebles cubiertos por sábanas. La puerta se cerró sola detrás de él. Con un golpe sordo, la linterna titiló, y una voz, ahora clara, casi maternal, surgió de las paredes. «No te vayas aún, Derek. Aún no has recordado quién eres». Sintió que algo lo observaba detrás. Lentamente giró la cabeza. El maniquí lo miraba. No era posible. El maniquí estaba exactamente donde lo había visto. Y, sin embargo, su postura había cambiado. Un brazo extendido hacia él. La cabeza, antes recta, inclinada levemente como si lo examinara. Derek retrocedió hasta chocar con la puerta cerrada. La linterna temblaba en su mano. La figura de yeso y tela estaba inmóvil otra vez, pero el aire se había vuelto más espeso, pesado. Podía oír su propia sangre, el zumbido en sus oídos, un retumbar sordo que no venía de su pecho, sino de las paredes. «No estoy loco», murmuró como una plegaria, como un ancla a la realidad. Entonces el maniquí habló. No movió la boca, no cambió su postura. Pero una voz femenina brotó, clara, nítida, desde donde él estaba. «Lo estuviste antes, lo serás después. Aquí simplemente eres lo que los muros lloran». Derek soltó la linterna. Cayó al suelo con un ruido metálico, quedando apuntando al techo. Un giro involuntario de su mirada captó algo nuevo. Hilos. Muchos. Decenas de hilos colgando del techo, casi invisibles, cruzando el cuarto como telarañas. Algunos tocaban el maniquí. Otros se anclaban en la pared y uno tocaba su propio brazo. Miró su antebrazo. Nada, pero sintió la presión. Como si una fuerza invisible lo manejara, como si no caminara solo. Salió corriendo de la sala sin mirar atrás.
Los pasillos se sucedían sin sentido, el plano de la mansión descomponiéndose a cada giro. Escaleras donde no había antes, puertas que llevaban al mismo cuarto. Y siempre las voces. Derek se refugió en lo que parecía una antigua sala de música. Un piano de cola cubierto de polvo dominaba el centro, con teclas rotas como dientes negros. A su alrededor, sillas caídas, partituras amarillentas. Cerró la puerta tras él y se apoyó en ella, jadeando. El silencio volvió. Un silencio tenso, nervioso, como si la mansión respirara con él. En el suelo, junto al piano, yacía un cuaderno abierto. Se acercó y lo recogió. Las páginas estaban repletas de notas escritas con una letra firme y nerviosa. El arquitecto dijo que la casa debía respirar. No lo entendí. Ahora sí, las paredes absorben lo que hablamos, lo que callamos, lo que ocultamos. Ya no estoy seguro de ser yo. Cuando me miro en el espejo veo a otro hombre, uno más delgado, más roto. Vi a mi hijo en el retrato. Nunca tuve hijos. ¿La casa los inventa o los recuerda por mí? Derek pasó las páginas hasta llegar a la última. Había solo una frase. Si lees esto, sal. Si puedes. El cuaderno cayó de sus manos. Entonces el piano sonó. Una sola nota. La, sostenida y lenta, como si alguien presionara la tecla con una mano temblorosa. La habitación se estremeció. Las partituras volaron por el aire. Las sillas crujieron. La linterna titiló una vez más antes de apagarse. Y desde el piano, una figura emergió. No caminó. Se deslizó. Como si no tuviera pies, como si flotara sobre la alfombra raída. Era alta, envuelta en tela negra, con un rostro que parecía tallado en madera vieja y agrietada. Sus ojos, dos pozos sin fondo. Derek no gritó. No podía. La figura levantó un dedo hacia él y con una voz que parecía surgir de todas las paredes a la vez dijo: «Tú me construiste. ¿Lo recuerdas?» ¿Qué dijiste?» Derek susurró, retrocediendo lentamente hasta que su espalda tocó una estantería polvorienta. La figura flotante no respondió. El dedo seguía extendido, acusador. Los ojos vacíos parecían mirarlo, y a través de él. «Yo no construí nada», dijo Derek con voz rota. «Nunca estuve aquí antes». Pero en lo más profundo, algo punzaba. Una sensación que no era miedo, sino certeza. Como una memoria sepultada bajo capas de olvido que comenzaba a abrirse paso. El nombre Whitmore no era solo una leyenda en un libro antiguo. Le sonaba íntimo, familiar. La figura comenzó a desvanecerse. No como humo, sino como si el mundo la olvidara en tiempo real. Fragmento por fragmento, fue borrándose hasta que solo quedó el eco de su voz. La casa no olvida, aunque tú lo intentes. Derek se desplomó en el suelo. Tenía la garganta seca, los ojos ardiendo, el corazón galopando como si quisiera escapar del pecho. Se abrazó las rodillas y cerró los ojos. No quería seguir. Pero algo en la casa lo empujaba, no físicamente, sino mentalmente, como si hubiese cruzado un umbral que no podía desandar. Pasaron minutos, o tal vez horas. La linterna volvió a iluminar brevemente. La usó para recorrer el cuarto. Las paredes, alguna vez planas, ahora mostraban grietas profundas, y en esas grietas, palabras, miles, escritas como si uñas invisibles las hubieran tallado. Nombres, frases, repeticiones. No cierres los ojos. No eres tú. Soy el que llora desde los muros. Se puso de pie tambaleante, salió de la sala y comenzó a subir la escalera que llevaba al tercer piso. Sus pasos resonaban apagados, absorbidos por la casa como si no quisieran que nadie más supiera que estaba allí. En el rellano, una puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz rojiza. Era la única fuente de luz natural que había visto en toda la mansión. Derek empujó la puerta con cuidado.
El cuarto estaba bañado en un resplandor rojo como de atardecer, pero afuera aún llovía. No había ventanas. El origen de la luz era una lámpara de aceite sobre un escritorio de caoba. Las paredes estaban cubiertas de mapas, no geográficos, sino planos arquitectónicos, dibujos de la mansión, pero con modificaciones extrañas. Pasillos que no existían, puertas que daban a nada, habitaciones marcadas con símbolos idénticos a los del círculo de cobre en la biblioteca. Al centro, sobre una mesa, yacía un diario encuadernado en cuero, con su nombre grabado, Derek Vaughan. Él no recordaba haberlo visto jamás. Las manos le temblaban cuando lo abrió. La primera página tenía una fecha, 12 de octubre de 1909. La construcción avanza. La piedra de Whitmore es inusualmente porosa. Dicen que bebe el aire, la humedad, el sonido. Me resulta fascinante. Esta casa escuchará. Pasó las hojas con furia. He soñado con pasillos que aún no existen, y luego los dibujo, y luego los construyen, y están allí, tal como los imaginé. La casa ya no necesita planos. Me guía, me habla, a veces con voces, a veces con recuerdos que no son míos. Las últimas páginas estaban manchadas, goterones marrones como sangre seca. Hoy me vi en el retrato del salón este. No era un error. La casa me está devolviendo lo que fui, o lo que será de mí. Me estoy perdiendo en ella. No soy el arquitecto, soy el ladrillo, soy el eco, soy... La escritura terminaba abruptamente. Derek cerró el diario y lo abrazó contra el pecho. Las lágrimas rodaban por su rostro sin que se diera cuenta. Él había estado aquí. No sabía cómo ni cuándo, pero lo había estado. Y la casa lo recordaba. Desde la pared detrás de él, una voz conocida, idéntica a la suya, susurró. ¿Por qué volviste, Derek? ¿Por qué siempre vuelves? La voz lo paralizó. No solo porque era la suya, era demasiado suya. Como si lo hubieran grabado hablando dormido. Como si una parte de él, una que no recordaba haber liberado jamás, hubiera estado diciendo esas palabras durante años, desde dentro de los muros. Se giró lentamente. La pared parecía normal. Ladrillos antiguos cubiertos por una capa de papel tapiz desgastado. Pero un pequeño sector vibraba apenas, como si respirara, como si alguien, al otro lado lo esperara. ¿Quién eres?, preguntó con la garganta seca. La respuesta tardó. Vino como un eco atravesando siglos. Soy tú, antes de olvidar. Derek cayó de rodillas. Un vértigo lo envolvió, como si todos los años que creía haber vivido fueran papel mojado. Y si su vida fuera solo una historia externa, una ilusión fuera de esta casa. Y si él no era un explorador, sino una sombra más de Whitmore. Number no puede ser. La habitación se oscureció de golpe, como si la lámpara se apagara desde dentro de su propia llama. La linterna también murió, pero en la oscuridad algo más brillaba. El diario. Sus páginas abiertas ahora mostraban dibujos, rostros que nunca había visto. Algunos sonrientes, otros retorcidos por el dolor. Debajo de cada uno un nombre: Arthur, Elise, Roderick, Miriam y finalmente Derek Vaughan. La imagen mostraba su cara, pero con los ojos vacíos.